Bueno, buenos días. Como ya les comentaron, soy Susana Alvarenque, yo trabajo para INTA, con sede en INTA Paraná, pero en este momento me encuentro haciendo un doctorado en la Universidad de Michigan State University junto con el doctor Bruno Basso. El trabajo también, de nuestro trabajo también participaron Bernardo Maestrini, Olivia Davidson, Ricardo Melchiori y el doctor Bruno Basso. Y de los que le voy a hablar es el efecto de la variabilidad espacio-temporal de la emergencia del cultivo de maíz sobre el rendimiento y sus componentes. La desuniformidad del cultivo está dada por variaciones, tanto en la emergencia del cultivo como en el distanciamiento entre plantas. La variabilidad en la emergencia es lo que aporta la variación temporal y la variabilidad en la distancia entre plantas es lo que genera la variación espacial. Como ustedes pueden ver, esto no anda. Bueno, entonces, en las dos imágenes de la izquierda lo que pueden ver es, en los numeritos rojos están mostrando el día en el que emergió cada una de las plantas. Y como pueden ver en esas dos imágenes, en 1 metro de surco tienen plantas que salieron. Bueno, la que tiene el 0 es la que salió en el día 0 después de la emergencia, pero en ese mismo surco y la planta siguiente salió 15 días después de esa misma planta. La variación en la emergencia está dada principalmente por las variaciones en las propiedades del suelo, prácticas de manejo, características de la semilla, como pueden ser el tamaño y la forma, pero lo que principalmente genera las variaciones en la emergencia es la humedad y la temperatura del suelo. Y las variaciones en la distancia dentro del surco están generadas principalmente por las operaciones de siembra. Ayer ustedes escucharon el trabajo que presentó Diego Villarroel, en donde mostró variaciones en la velocidad de siembra y la profundidad de siembra y cómo eso impacta la variabilidad del cultivo y por lo tanto el rendimiento del cultivo. En condiciones de uniformidad, con un stand homogéneo, que sería lo que está a la izquierda, donde todas las plantas emergieron en el mismo momento y tienen la misma altura y están equidistantes, nosotros esperamos que la captura de los recursos sea igual por todas las plantas, que la eficiencia sea mayor y por lo tanto el rendimiento del cultivo en general sea mayor. Ahora, si nos vamos hacia la situación que están viendo a la derecha, un stand heterogéneo, donde las plantas están a distancias variables y tienen distinto tamaño, lo que vamos a esperar es que el rendimiento disminuya por efecto de una disminución en la eficiencia con la que ese cultivo ocupa los recursos y principalmente por una disminución en el número de granos, que es lo que en general se muestra en la bibliografía. Hay varios trabajos que estudian o que han estudiado la variabilidad tanto espacial como la variabilidad temporal y su efecto sobre el rendimiento, pero estos trabajos han estudiado la variabilidad temporal manipulando fechas de siembra para generar las diferencias en la emergencia. Y también han manipulado las semillas en la distancia en la que las sembraron para poder generar la variabilidad dentro del surco. Entonces, nosotros, y no han estudiado tampoco, si existe variaciones en la emergencia y en la variabilidad de acuerdo a zonas de manejo. Entonces, lo que nosotros nos preguntamos es si la variabilidad en la emergencia está relacionada o no a zonas de estabilidad de rendimiento o zonas de manejo. Y por otro lado, lo que también nos preguntábamos es qué es lo que impacta más sobre el rendimiento, la variabilidad temporal o la variabilidad espacial. Y nuestras hipótesis fueron que la emergencia se retrasa más en las zonas de bajo potencial de rendimiento y que la variabilidad temporal tiene un impacto mayor sobre el rendimiento del cultivo. Y para
Nuestros objetivos fueron estudiar el efecto de la demora de la emergencia sobre el rendimiento y sus componentes por zonas de estabilidad de rendimiento. Y por otro lado, evaluar la relación de la variación de la distribución de las plantas en el surco y el rendimiento por zonas de manejo. Para eso hicimos 12 experimentos en 10 campos de productores y 2 campos de la Estación Experimental Paraná. Los 10 experimentos que hicimos en campos de productores tenían mapas de rendimiento suficientes como para delimitar zonas de estabilidad de rendimiento que brevemente, toqué el botón que no era, que brevemente se hacen teniendo mapas de muchos años. Cada mapa se normaliza para poder comparar entre cultivos. Esos mapas se promedian píxel por píxel, se obtiene la media y el desvío estándar del rendimiento normalizado para cada uno de los puntos y después se clasifican de acuerdo a la media y el desvío estándar en zonas de alto rendimiento y estable, bajo rendimiento estable, medio rendimiento estable y zonas inestables. Las zonas de los ensayos que realizamos en el campo experimental del INTA Paraná se delimitaron en función de mapas de suelo e índices de productividad de rendimiento. Esto les puse para que tengan una idea de dónde están ubicados los campos de productores en el estado de Michigan. A la izquierda pueden ver los 2 puntos, no sé si lo alcanzan a ver, uno de las localidades se llama Springport, el otro se llama Portland. Las precipitaciones medias en esos 2 sitios varían entre 810 y 900 milímetros al año. Las precipitaciones durante el crecimiento del cultivo normales son entre 529 y 550 milímetros durante el periodo mayo-octubre. A la derecha pueden ver dónde está localizada la estación experimental de INTA Paraná. Las precipitaciones anuales en Paraná, para el que no conoce la zona, son normales, 1100 milímetros por año, y en el periodo de crecimiento del cultivo, que es obviamente distinto de es de aproximadamente 540 milímetros. Entonces, a la izquierda, si ven el video que se está reproduciendo, para determinar la emergencia del cultivo durante los años 2016, 17 y 18, la emergencia se registró de esta manera, poniendo cámaras en el campo que tomaban fotos cada hora en parcelas de 4 surcos por 2 metros de largo, y las imágenes se analizaron posteriormente a la emergencia del cultivo para determinar el día que había emergido. A diferencia de esto, durante los años 2019 a 2021, la emergencia del cultivo se registró diariamente, yendo al campo y registrando de manera visual el día en que había emergido cada una de las plantas, marcándolas de la misma manera que están marcadas las plantas en el video. No sé si alcanzan a ver unas estaquitas blancas detrás de cada planta. De la misma manera las marcamos en los otros años, pero las parcelas eran de 2 surcos por 5 metros de largo. Cuando las plantas estaban todas emergidas, medimos ¿Un minuto? Mentira. Bueno, medimos la distancia entre plantas, calculamos el área disponible por planta y a R6 cosechamos las plantas individuales, determinamos el número de granos y el peso de los granos. Dentro de los resultados que obtuvimos, en 8 de los 12 experimentos encontramos diferencias significativas entre zonas de manejo al tiempo de emergencia. Y en general la zona de bajo rendimiento fue la que se demoró más en emerger. Respecto al número de granos y el efecto de la emergencia, del retraso en la emergencia sobre el número de granos, en esta figura lo que les estoy mostrando es que
En los experimentos en los que el efecto fue significativo, en todos los casos fue negativo, y en dos de los dos experimentos hubo un efecto diferente de la zona de manejo sobre el número de granos. En el resto de los ensayos donde hubo un efecto significativo, y ven que tienen igual pendiente pero distintos interceptos, lo que quiere decir es que cada una de las zonas de manejo arrancaba desde un rendimiento diferente, y el rendimiento disminuye con el retraso de la emergencia. Esa reducción estuvo entre 16 y 65 granos por planta por día de retraso en la emergencia. A diferencia del número de granos, el peso individual de granos solo tuvo un efecto significativo en 4 de los 2 experimentos, y el efecto fue variable. En algunos casos era positivo, en otros casos negativo, pero todas las veces explicó muy poco de la variación del peso de granos, menos del 10%. O sea, los R cuadrados eran sumamente bajos. Respecto al efecto sobre el rendimiento por hectáreas del cultivo, de vuelta, en 9 de los 2 experimentos hubo un efecto negativo del retraso en la emergencia sobre el rendimiento del cultivo, y esas reducciones estuvieron entre un 6 y un 17%. Cuando analizamos el efecto de la variabilidad del área disponible o de la variabilidad espacial sobre tanto el número de granos, el peso de grano y el rendimiento del cultivo, en 4 de los experimentos o en 3 hubo un efecto significativo del área disponible por planta para crecer, pero esas relaciones fueron de una significancia baja, y además solo explicaban menos del 1%, del 0.1% de la variación tanto en el número de granos, peso de grano y rendimiento. Esos años donde fue significativo fue años en donde las precipitaciones fueron muy por debajo de lo normal, entre un 21 y un 50% menos de lo normal, lo que, digamos, hace pensar que la planta, al tener poca agua y estar más separada del resto, pudo, digamos, utilizar un poco más de recursos. Y por otro lado, y para analizar esa falta de respuesta a la variación dentro del surco, lo que hicimos fue clasificar a cada una de las plantas de acuerdo a su distancia en si eran plantas que estaban en falta o skips, plantas que estaban dobles o muy cercas entre ellas, o si tenía una distribución uniforme. Al hacer ese análisis, lo que vemos es que en los 12 experimentos, en la mayoría de los experimentos, tenemos al menos cerca de un 90% de plantas que tienen una distribución uniforme. Los que tienen un rectángulo rojo son los experimentos en los que hubo un efecto significativo, si bien muy bajo, el efecto, y como pueden ver, por ejemplo, en el experimento 9, la realidad, la distribución de las plantas era uniforme solo en un 80%. Como conclusión y futuros trabajos, lo que podemos decir es que en general la emergencia se retrasó más en la zona de bajo rendimiento. El rendimiento estuvo negativamente asociado con el retraso en la emergencia, con reducciones entre un 6 y un 17%, y que en general el efecto no difirió entre zonas de manejo, y que esas reducciones están principalmente explicadas por una reducción en el número de granos por planta. El rendimiento del cultivo se vio mucho más impactado por la variación temporal que por la variación espacial o de la distribución de las plantas dentro del surco. Y como trabajo futuro, lo que nosotros estamos haciendo en este momento es tratar de incorporar estas relaciones y tratar de incorporar lo que vamos encontrando en modelos de simulación para poder hacer predicciones de rendimiento y simulaciones de rendimiento más precisas, debido a que los modelos actuales lo que hacen es simular un cultivo que tiene una emergencia completamente uniforme, y como nosotros lo acabamos de ver, la emergencia no es uniforme en el tiempo, y eso es lo que más afecta al rendimiento. Y con eso, sí.
Bueno, principalmente le agradezco a la organización por darme la oportunidad de presentar el trabajo, al doctor Basso, a Ricardo, bueno, a mis compañeros de INTA y a mis compañeros del laboratorio en Michigan State University por ayudarme. Y bueno, muchas gracias y disculpen.